Hola amigos, buenas. A ver, en esta oportunidad un problema sobre física, pero aplicado un poquito a la ingeniería eléctrica. No, digamos, no es un problema así de especialidad netamente, pero tiene algo que ver. Se trata de un aislador de alto voltaje, esos que se ven en las líneas de transmisión, por ejemplo. Ya cuando se va a aislar la línea de, la, de los sujetadores. ¿Ya? Entonces, más o menos de esta forma, más o menos. Aquí no es un diseño, digamos, exacto como se ve en los libros de ingeniería, pero más o menos para tener la idea. Aquí he dibujado, por ejemplo, acá siete crestas, digamos, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Entre punta y punta es una longitud L. Todo esto es un aislador que tiene una resistividad ρ, ¿ya? En ohmiómetro. ¿Ya? Entonces vamos a determinar cuál es la resistencia de esto, la resistencia eléctrica. Ya para esto, como decía, tengo aquí 7 módulos. Aquí tenemos un módulo, ¿no? Son 7. Este módulo lo he sacado acá. ¿Ya? Y he exagerado la distancia, esta curva he exagerado porque en realidad esta distancia es cortita, es corta, pero he exagerado por cuestión didáctica nada más, ya para resolver el problema. Entonces, eh, esta figura, que es una especie de cono truncado, más o menos como una especie de cono, solamente con la cara lateral curvada, tiene digamos, dos bases. Una base menor, que va a tener un radio, vamos a poner acá un radio R1, ¿ya? Y una grande, una base más grande, que es la parte de la izquierda, ¿sí? Que tenía un radio R2, ¿ya? Un radio R2. R1 y R2 son radios. La línea X, o sea, el semieje X, o X es la línea de simetría. Entonces, esta parte que está resaltada aquí, está acá. Ahora, la longitud, aquí está puesta la longitud, entre punta y punta. Es decir, en este caso, la longitud es L. Lo que vamos a hacer es determinar la resistencia de este dispositivo. ¿Ya? La resistividad es la misma, esta resistividad es constante. Se mantiene constante en todo el material, en todo el aislador. ¿Ya? Tiene una resistividad ρ. Vamos a poner por acá. Ρ resistividad, esta es constante. Ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la resistencia. Para eso voy a tomar a partir del origen de coordenadas. El origen está en el centro de la base grande. La base es un círculo. Aquí está vista en perfil. Aquí está el otro centro. Entonces, desde este centro vamos a tomar una distancia X arbitraria. ¿Ya? Entonces esta distancia es X. Un X variable, diferente esto, este es X mayúsculo, el eje. Ahí tenemos un X y de aquí trazamos una rodaja. ¿Sí? ¿Ya? Esto va a ser un elemento diferencial. Un elemento diferencial de resistencia. Este es un diferencial de R. Entonces todo este disco es como un disco prácticamente. ¿Ya? Este es un elemento. ¿Ya? Elemento diferencial. Diferencial de resistencia. Además, otro detalle. Esta curva, para el caso del problema, y como bueno, yo lo estoy calculando, voy a suponer que esta curva es una parábola. Ya esto ya le estoy poniendo yo, ya una parábola. Entonces, esta curva es una parábola. La parábola. Es una parábola con un vértice en este punto. Lo de abajo también, por simetría, también es una parábola. Aquí está el vértice. Estos puntos son vértices. ¿Ya? Entonces, volvemos aquí al elemento diferencial. Sería un diferencial, este es un diferencial de resistencia. En vez de R, para resistencia voy a poner la letra omega mayúscula. Así. Todo eso es un diferencial de resistencia. Toda esa rodaja. Y entonces vamos a utilizar la fórmula para un cilindro. La resistencia de un cilindro, o sea, de un conductor, de un alambre de sección redonda, la sección S, esta sección es S,
el largo de este alambre es L, la resistividad es ρ. ¿Ya? Entonces, por fórmula, por física básica, la resistencia, voy a llamarle omega también, la resistencia omega viene a ser igual a ρ por L sobre el área. Bueno, el área en este caso, vamos a llamarle mejor A. ¿Ya? El área A. A mayúscula. Ya está. Ya, esta fórmula la vamos a utilizar acá. Entonces, vamos a enumerar también las figuras. Esta es figura 1. Esta va a ser la figura 2. Figura 2. ¿Ya? Y bueno, la otra va a ser figura 3. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es, en la figura 2, el diferencial de resistencia. ¿Ya? En la figura 2. Ya, diferencial de resistencia, diferencial de omega, mayúscula, de acuerdo a esta fórmula. Rho es la resistividad de todo este aislador. Ya, ese es constante. Rho es constante. Entonces tenemos Rho, ya que multiplica. Ahora, a L. L, fíjese, L es el largo del alambre. En este caso, este es como un disco. El largo de este disco es un diferencial. Habíamos dicho de que la distancia desde O hasta de centro a centro es X, y aquí tendríamos un diferencial de X. O sea, el espesor de este disco es diferencial de X. Entonces tendríamos acá diferencial de X. Y el área, ahora el área sería el área de este disco. Pero ese disco tiene un radio que va a depender de la distancia X. El radio es función de X. R de X es el radio. Es radio de esa rodaja, que depende de X. Entonces tendríamos, ya, si este es el radio, entonces el área va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces el área es esta área. Esa área es la que va, se va a pasar ahí. Entonces tendríamos pi por radio al cuadrado. Entonces tendríamos pi por radio función de X elevado al cuadrado. Ahí tenemos ya esa primera fórmula. Eso lo que se tiene que hacer es integrar. Pero para integrar hay que determinar cuál es el valor de este radio. Y para eso hay que determinar la ecuación de la parábola. Ya, la ecuación de la... Ahora, como hay simetría respecto al eje X, estas dos curvas son iguales prácticamente, solamente que uno está arriba y el otro está abajo. Entonces lo que vamos a hacer, esta parte de arriba lo estoy sacando acá. Ya, entonces trabajamos con esa parábola. Vamos a sacar la ecuación de la parábola. Entonces, esta es la parábola. Ya, es una parábola cuyo vértice está acá. Este es el vértice de la parábola. Ya, entonces, ese vértice se encuentra a una altura del eje, se encuentra a una altura que es igual al radio 1, radio de la base menor. Entonces este es el radio 1. Ahí. Y desde el origen hasta esta punta, ¿no? Desde el centro hasta acá, es el radio 2. El origen está aquí. Aquí tenemos el radio 2. Ya, esto va a ser la figura 3. Esta es la figura 3. Ya, figura 3. Entonces, esta porción la estoy sacando acá. Ahora lo que les indicaba, esa distancia X, aquí el gráfico es a 2 dimensiones. Aquí, bueno, más o menos una suerte de 3 dimensiones, ¿no? Tridimensional. Ya, entonces, tomamos una distancia X. Una distancia X desde el origen. Y aquí trazamos una franja. Estoy exagerando el espesor de esa franja, obviamente, es un diferencial nomás. Ya, hasta aquí es X. Este es X minúscula, la variable. Y el espesor de esta franja es diferencial de X. Ya, diferencial de X. Entonces, este es el perfil del elemento resistivo, diferencial. Ese es el diferencial de resistencia, en 2 dimensiones. Entonces, pues este elemento de acá.
Esta que sea la fórmula 1 en todo caso. La fórmula 1. Entonces tenemos que determinar la ecuación de la parábola para determinar cuánto vale el radio. El radio en función de x. El radio de esta rodaja. Es decir, esto, ¿no? R en función de x. Y ahora, ese radio, si ustedes observan bien, ese radio no es otra cosa que el valor de la función. Porque si esta es una función que vamos a determinar en la parábola, para un x dado hay una función. O sea, la función que vamos a hallar. Es decir, esta es también la función f de x. O sea, el radio es la función. Y ahora vamos con la parábola. Para la parábola, tiene su vértice aquí en este punto. Además que la distancia es L, ¿no es cierto? Aquí está L. Entonces, desde el origen hasta este nivel es L. O sea que el vértice tiene por coordenadas L, R1. Y allí esta punta tiene por coordenadas R2. O sea, 0, R2, 0 para X y R2 de altura. Entonces, de acuerdo a esto, la ecuación de la parábola va a ser Y. Esto está desfasado, una altura R1, Y menos radio 1, que es igual a K, una constante K o kappa, por X, la variable X, ya X, menos L, menos esta L, porque el vértice no está en el origen, está también desfasado, X menos L elevado al cuadrado. Ahí. Ya, esa es la ecuación, pero hay que determinar la constante K. K o kappa es una constante. K es una constante. Eso lo determinamos por condiciones de frontera. Es decir, cuando x vale 0, el valor de la función vale R2. Entonces, condición de contorno frontera. Ya. Para x igual a 0, se tiene que, bueno, yo utilizo así, STQ, se tiene que, el valor de y es igual al radio 2. Y es igual a R2. Ya, esa condición la utilizamos, vamos a aplicarla en esta expresión. Aquí. Entonces, y vale R2, radio 2, menos el radio 1, ¿sí? Es igual a K, la constante K o kappa, por X menos L. Ya está. Y de aquí sacamos la constante. Entonces de aquí sale la constante. Entonces la constante K o kappa viene a ser igual a, despejamos eso, sería la diferencia de radios, radio 2 menos radio 1, sobre X menos L, al cuadrado, ¿no? Esto es al cuadrado. Ya, X menos L al cuadrado. Pero X vale 0. X vale 0, entonces L cuadrado nada más. X vale 0. Ya. L cuadrado. Ya tenemos la constante. Esa constante la volvemos a reemplazar aquí, tendríamos la función. Entonces, por lo tanto, vamos a resaltar esa constante. Ahí. Y eso lo reemplazamos acá mismo, aquí mismo. Entonces, por lo tanto, tendríamos, luego la función es, o sea, de la parábola, f de x, y hemos dicho de que f de x también es el valor del radio de esta rodaja. Entonces, es igual al radio, a la función radio. Y este es igual a, de acá despejamos y. O sea, y es f de x. Ya, entonces es igual a esta expresión, y este menos R1 pasa para acá. Entonces sería K. No hace falta escribir el valor de K, que es esto. Esto ya está establecido. ¿Ya? Entonces se conocen los radios y se conoce L, no hay problema. Entonces se conoce K. Entonces vamos acá K por X menos L al cuadrado, y esto pasa para acá, más radio 1. Ya, ahí tenemos la ecuación del radio en función de X. Es el radio en función de X.
el radio en función de x. Y aquí viene a ser la función también. Entonces, por lo tanto, esta que sea la fórmula 2, esto puede ser 2 y 3. Obviamente, 2 está metido en 3, solamente que ya no lo he escrito porque esto ya se conoce. Entonces, 2, ya, y esto es 3. Entonces, y acá se conoce. Esta fórmula 3 la reemplazamos acá en 1 y luego lo integramos. Entonces tendríamos ya 3 en 1. Voy a utilizar la pizarra al máximo a ver si alcanza, si no hay que borrarlo. Entonces 3 en 1. Ya 3 en 1 tendríamos ya diferencial de resistencia. La resistencia solamente de este elemento, nada más que este elemento, es decir, esta parte de acá, nada más que esto. Entonces, diferencial de omega es igual. Rho es constante, pi es un número. Eso sale adelante, porque esto se va a integrar. Rho es la resistividad, bueno, pi es 3.1416, que es un número. Ahora queda en el denominador la resistencia al cuadrado. Toda esta expresión elevado al cuadrado. K, la constante que se conoce, por x menos L. L se conoce, la variable es x al cuadrado, más el radio 1. Pero todo este radio está elevado al cuadrado. Y arriba tenemos diferencial de x. Y ahora eso se va a integrar. Se integra en ambos lados. Aquí se integra y aquí también se integra. Ya. Entonces aquí la variable es x. X es igual. ¿X de cuánto a cuánto? Cuando x es 0, cuando x es 0 estamos a este nivel. No hay ningún elemento porque al integrar esto digamos, vamos a considerar una serie de discos de esta forma que van desde aquí y van de que se van achicando hasta acá. O sea, una infinidad de discos, todos de anchos diferenciales. Eso es integrar. Entonces, cuando x es 0, no hay resistencia. Es 0. ¿Ya? Y cuando x vale L, porque desde acá hasta acá es L, L, la resistencia es total, ¿no? O sea, la resistencia es de todo el elemento. Rho, omega, la resistencia de este elemento. ¿Ya? Entonces, ahora acá hay otro detalle. Este problema se va a resolver, obviamente, aplicando la calculadora. Yo tengo aquí en el MathStudio el programita. Porque resolver este integral, fíjense, cada constante, bueno, eso además no puede salir afuera porque está multiplicando esta variable. Entonces, L se conoce, R1 se conoce, ya todo se conoce excepto X. Pero aquí está elevado al cuadrado en el denominador. Entonces ahí está la complicación. Eso no se puede resolver así nomás. Tendríamos que mandar a un experto de matemáticas y que haga eso. Pero mejor es aplicar la máquina y dar valores numéricos. Eso es lo que voy a hacer. Voy a dar valores numéricos. Ya, pero de aquí tendríamos entonces de que omega es igual a la integral. Sería rho sobre pi por la integral de diferencial de x sobre k o kappa por x menos L al cuadrado. ¿Se está notando hasta aquí? Al cuadrado más radio 1, todo esto elevado al cuadrado, y aquí diferencial de x, donde x va desde 0 hasta L. Ahí. Y aquí es donde ingresamos valores numéricos, o sea, datos. Serán los siguientes datos. Ya los siguientes datos son los valores para los parámetros. Yo aquí tengo el programita y vamos a ver los datos que le he puesto aquí. Pero teniendo el programa se puede poner ya cualquier dato. A ver el programa. Vaya, este está aquí, ¿no?
Está en la tablet. En la tablet, aquí está así, obviamente. Ya. El radio 1, el radio de esta punta, digamos, es de 3 centímetros. ¿Ya? Entonces, el radio 1 es 3 centímetros. Para ingresar al programa hay que poner en metros, 0.03 metros. Radio 1. El radio 2, ya de esta parte, de esta base grande, el radio 2, ahí le he puesto 13 centímetros, 13. Radio 2, 13 centímetros. En metros, 0.13 metros. Ya, ¿qué más? El largo, la longitud de centro a centro, entre las dos bases, L. O sea, sería aquí de punta a punta. Y a ese le he puesto 5 centímetros. Por eso es que aquí no está proporción. O sea, lo he estirado esto, no está proporción, por supuesto, porque para una cuestión didáctica, pues si no todo pegado no se lo notaría. Ya, entonces, bueno, pero L vale apenas 5 centímetros. Ya, L, 5. 5 centímetros, o sea, 0.05 metros. ¿Ya qué más? La resistividad. La resistividad del material del aislador para alto voltaje, eso lo he visto hace un momento en internet. Un valor típico es 1016 ohmiómetro. La resistividad. Cerró. 1016. 1016 ohmiómetro. Ahora sí están todos los valores. Tenemos todos los valores y esos valores se ingresan aquí a la integral y ya el programa me va a arrojar el resultado de la resistencia de este elemento, solamente de este elemento. Ahora, como voy a detener el valor de esa resistencia de este elemento, noten que estos 7 elementos están en serie. Entonces simplemente va a ser 7 veces. Entonces, vamos a ingresar estos valores aquí al programa y vamos a tener el resultado. Ya para esto una ligera pausa. Ya, ok, está correcto, ¿no? Ya, sí. Entonces, ya estos datos ingresamos aquí al programa que está en la tablet. Ya, y nos va a dar el resultado. Entonces, continuamos por acá. Se obtiene la resistencia obviamente eléctrica, porque es resistencia térmica también, la resistencia del elemento de la figura, que está en la figura 2, ¿ya? Del elemento mostrado en la figura 2. Ya, entonces esa resistencia omega tiene que ser igual. A ver. De todas maneras, una revisada. Ya está bien esto. 3 centímetros, 13, 5, 1016. Número de elementos 7, ¿no? Ya son 7 elementos. Ya, pero primero la resistencia de esto. Ya sería res 1 que le he puesto acá. Ya, 7336. Ya, 7336. Ya, punto. 300. A ver, ya. Punto 482. 482 ohmios. Ya, ohmio yo le pongo con OHM. Porque ya que estoy colocando el símbolo de resistencia como omega, ya entonces ya omega mayúscula, esa es la resistencia. Le he puesto omega para no confundir con los radios, ¿no? Simplemente por eso. Ya, entonces ahí tenemos la resistencia de este elemento. Ahora, finalmente la resistencia total ya de todo este dispositivo, de todo este aislador que está en la figura 1, entonces, luego, la resistencia total del aislador mostrado en la figura 1.
es, y aquí nomás, ya, omega, vamos a poner omega sub 7, ya que son 7 elementos. Son 7, vamos a enumerar de todas maneras. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 elementos. Como están en serie, porque la corriente entra y sale por acá, entonces están en serie, entonces simplemente va a ser 7 veces. Entonces se multiplica por 7. Entonces ahí va a dar el valor, la total, y a 51.355. Aquí prácticamente vamos a darle ya en kiloohmios. En kiloohmios. Entonces tendríamos ahí 51, ¿no? Ya, 51.355. Kiloohmios. Kiloohmios. Esa es la resistencia total de todo este dispositivo, ¿no? De todo ese aislador. Esta debe ser entonces la respuesta. Ya está. Entonces, como pueden ver, no es en realidad muy difícil. Simplemente he tratado este problema se aplica en ingeniería eléctrica, pero aquí solamente es el principio básico, nada más que lo básico he tratado. Ya yo he supuesto que esto es una parábola, esa es suposición mía, ya en la práctica tal vez sea otro tipo de curva, pero lo importante es tener la idea de cómo es esto, ¿ya? Entonces las medidas también, yo le he puesto las medidas, estas medidas. La resistividad sí lo encontré en internet, la resistividad de un aislador, obviamente 1016 ohmios por metro. Entonces fíjense que hemos aplicado un poco de matemáticas, ya un poco de cálculo para ya la parábola, geometría, bueno, álgebra un poquito, y bueno, y la resistencia de un alambre que le hemos puesto acá a nivel diferencial. Luego hemos integrado, hemos aplicado cálculo integral, ya, pero en un nivel básico, ¿no? Bueno, otra vez, digamos, el formato es básico, el formato. La solución, sí, ahí sí ya no me meto. Pues hemos aplicado la calculadora, hemos dado valores, la calculadora sacó porque se conoce todo acá, excepto X que se está integrando. Entonces, nos arroja este valor, 7336, ya 0.5 prácticamente, para solamente un elemento. Ya multiplicado por 7 da de todo esto, la resistencia de todo el aislador, de alto voltaje. Esto sería todo por esta oportunidad. Espero que haya sido útil para muchos de ustedes y les agradezco. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bye bye. Chao.